Hola estudiante, muchas gracias por venir. La mitosis ocurre en las células somáticas y estas células componen todos los tejidos de nuestro cuerpo, excepto en aquella parte de los testículos y ovarios donde se encuentran las células que producen a los espermatozoides y óvulos. Además, hay que recalcar que la célula madre se divide en dos células hijas con la misma carga cromosómica. Por ejemplo, una célula de la piel se va a dividir en dos células hijas exactamente iguales a la madre. Durante la profase, los centríolos se desplazan hacia los polos. La cromatina se condensa en cromosomas y se desvanece la membrana nuclear y el nucleolo. Cada cromosoma consiste en dos cromátides hermanas unidas por el centrómero. Los microtúbulos se unen a las cromátides a través del cinetocoro y de esta manera poder desplazarlas al centro de la célula y así formar el plano ecuatorial. Hay que recalcar que durante la metafase los cromosomas están en su máxima condensación. Durante la anafase, las cromátides hermanas se separan. Esto ocurre porque los microtúbulos que están unidos a los cinetócoros se acortan, desplazando las cromátides hermanas a polos opuestos. Mientras tanto, hay otros microtúbulos que se alargan y se empujan entre sí para alargar a la célula. En la profase, el uso acromático empezaba a formarse. En la telofase desaparece. En la profase, la membrana nuclear y el nucleolo desaparecían. En la telofase aparecen. En la profase, la cromatina se condensaba en cromosomas. En la telofase, los cromosomas se descondensan. Cito viene de citoplasma y citocinesis es la separación del citoplasma. Los espermatozoides y los óvulos se forman por meiosis. Y la función de la meiosis es la de producir a partir de una célula madre diploide células hijas haploides. Esto es para que, llegado el día, un espermatozoide haploide con un óvulo haploide se unan para formar una nueva vida. Y esta vida será diploide. Cigo viene de unión, como cigoto, la unión de un espermatozoide con un óvulo. El cigonema es la unión de los cromosomas homólogos para formar los bivalentes. Durante el cigonema, los cromosomas homólogos se van acercando y hacen sinapsis, y entonces se forma el complejo sinaptonémico. Una vez que hicieron sinapsis, comienzan a aparearse, y de esta manera aparecen los cromosomas bivalentes. Durante el paquinema ocurre el crossing over, que consiste en el intercambio de material genético entre cromátides no hermanas de cromosomas homólogos. Los quiasmas son zonas del cromosoma donde hubo recombinación y se pueden ver durante el diplonema. Meta, medio. En la metafase los cromosomas van al medio. En la metafase 1
los que van a la placa ecuatorial son los cromosomas bivalentes y se ubican de una manera al azar. Esto lo hacen para evitar que los cromosomas maternos queden de un lado y los paternos del otro. A esta ubicación al azar de los cromosomas bivalentes en la placa ecuatorial durante la metafase 1 se le llama recombinación intercromosómica. Durante la anafase 1, los que se separan son los cromosomas homólogos. Por supuesto, los microtúbulos que están unidos a los cinetócoros se van acortando, y esto hace que los cromosomas homólogos vayan a polos opuestos. Hay que tener en cuenta que en esta etapa se disminuye el número de cromosomas, por lo que a la meiosis 1, debido a esto, se le llama etapa reduccional. En la metafase 2, los cromosomas van al medio, están condensados al máximo y forman la placa ecuatorial. En la anafase 2, los que se separan son las cromátides hermanas, las cuales van a polos opuestos. Hay que tener en cuenta que en la meiosis 1, los que están en la placa ecuatorial son los bivalentes y se separan en homólogos, mientras que en la meiosis 2, los que están en la placa ecuatorial son los cromosomas y en la anafase 2 se separan en cromátides.